Muy buena tarde, comunidad actuarial. Bienvenidos a una nueva emisión de su curso Econometría 1 para ustedes actuarias y actuarios. Hoy comenzamos a trabajar el cierre de esta gran discusión que hemos venido teniendo en torno a las violaciones a los supuestos de Gauss-Markov. Hemos ya visto la parte de heterocedasticidad. Hemos visto ya también la parte de correlación serial para el contexto específico de series de tiempo y hoy damos el cierre con el tema de multicolinealidad. Sin más por momentos, sean bienvenidos, estupendo día, adelante. Consecuencias. Recordar que uno de los supuestos de Gauss-Markov menciona específicamente el hecho de que no se permite la existencia de multicolinealidad perfecta entre pares de regresores en nuestra matriz de variables explicativas. El término multicolinealidad, sin embargo, no solo implica la perfecta combinación lineal, sino también es factible que exista vínculo lineal menos que perfecto entre pares de regresores, es decir, existe quizá una sutil dependencia lineal que puede estar interrumpida por un componente aleatorio. De tal manera que la multicolinealidad perfecta a la cual alude nuestro supuesto de Gauss-Markov implica que este escenario que estamos destacando con nuestro mouse no debe de presentarse. Es decir, si tenemos k regresores en nuestra matriz de variables explicativas, el supuesto impide la presencia de este tipo de combinaciones lineales. Asumimos que no hay ninguna manera de que exista una combinación lineal lambda 1x1 más lambda 2x2 más etcétera más lambda kxk, tal que se genere la igualdad en cero. Observar que esa ecuación específicamente implica que cualquiera de los regresores que tú estás trabajando aquí, por ejemplo el regresor x sub 2, es simplemente la combinación lineal perfecta y exacta del resto de sus contrapartes en cuanto a las variables explicativas. La existencia de este fenómeno violenta el supuesto de no perfecta multicolinealidad. Sin embargo, es factible pensar en que la multicolinealidad o la dependencia lineal puede existir aunque sea de manera imperfecta. Si ustedes observan, el único componente que estamos cambiando en este momento es un componente aleatorio denominado VI. Ese componente aleatorio denominado VI, en esta ecuación específica, me está revelando a través de su expresión en la parte inferior que uno de los regresores, cualquiera, por ejemplo aquí el regresor x sub 2, puede ser una combinación lineal perfecta de todas sus contrapartes en las variables explicativas. Todas y cada una de las variables regresoras colaboran en la dinámica de comportamiento de x2. Pero hay, no obstante, un componente totalmente aleatorio. VI asumimos que es un ruido blanco, una variable aleatoria con una distribución normal, con cierta media, con cierta varianza, pero totalmente errática, totalmente aleatoria. Este componente aleatorio está alterando la combinación lineal perfecta que tenemos en el resto de componentes de esta ecuación. Este despeje, por supuesto, ha sido realizado solo para x sub 2, pero nada nos impide que hagamos el despeje para x sub 3, x sub 4 o bien x sub 5 o cualquier x sub k en función de todas sus k-1 contrapartes. La multicolinealidad menos que perfecta implica que estamos agregando este componente aleatorio. En ese sentido, la multicolinealidad, tal como la hemos definido, se refiere además también a otra situación muy acotada. La situación a la cual se refiere es que solo concibe vínculos lineales entre las variables explicativas x. La multicolinealidad no está vigente fuera de vínculos no lineales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un modelo como el siguiente, observar que y sub i, nuestra variable explicativa, depende del regresor x, el mismo regresor x elevado al cuadrado y el mismo regresor x elevado al cubo. En sentido estricto, ese modelo no está violentando el supuesto de Gauss-Markov. No existe un vínculo o una asociación lineal entre x, x cuadrada y x cúbica. Evidentemente existe un tipo de correlación entre los tres elementos que están allí, entre x,
el mismo valor x al cuadrado y el mismo valor x cúbica, pero esa dependencia no es exactamente lineal. Por lo tanto, este tipo de modelos tampoco violentan los supuestos de Gauss-Markov. Sin embargo, sí generará un conjunto de consecuencias que estaremos sondeando a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias de la presencia ya sea de colinealidad perfecta, dependencia lineal perfecta, o bien colinealidad imperfecta, es decir, dependencia lineal que puede estar viéndose alterada sutilmente por un componente aleatorio? Ni la perfecta colinealidad y tampoco la colinealidad imperfecta causa en realidad errores no esféricos. Sí debemos de ser cautelosos y asumir que la colinealidad, ya sea perfecta o imperfecta, evidentemente no está violentando la dinámica de la matriz varianzas-covarianzas de los residuales. En ese sentido, la colinealidad, ya sea perfecta o imperfecta, no está generando errores no esféricos. Sin embargo, sus consecuencias tienen efectos en la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta. En particular, si la multicolinealidad es perfecta, observar que los coeficientes de regresión asociados a las variables x en realidad no pueden determinarse, además de que los errores estándar son infinitamente grandes. Consideración adicional. En caso de que la multicolinealidad exista, pero ésta sea menos que perfecta, los coeficientes de regresión, a pesar de ser determinados, los errores estándar, poseerán métricas comparativamente mayores en relación al escenario en donde no existiera esa multicolinealidad elevada pero imperfecta. Lo que implica que, por lo tanto, los coeficientes no pueden ser estimados con gran precisión o certeza. Veamos cómo es que efectivamente ahora está afectando la presencia de multicolinealidad, ya sea perfecta o imperfecta, en la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta. Este conjunto de líneas son líneas tremendamente familiares ya para todos nosotros. Simplemente estamos expresando la varianza del vector de coeficientes beta como el momento alrededor de la media número 2. En términos matriciales, esto simplemente es la potencia cuadrática de estas brechas, reemplazando nuestras viejas conocidas definiciones del coeficiente beta a partir del tema de heteroscedasticidad y a partir del tema de correlación. Esta línea, específicamente esta línea, me está revelando cómo se estructura la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta. Si la desarrollamos paso a paso, observar que llegamos a nuestro viejo y conocido estimador tipo sándwich, valga esa caricatura, de la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta. Y aquí es entonces en donde debemos destacar cómo el tema de la multicolinealidad, perfecta o imperfecta, va a estar sesgando la métrica de esta matriz. Comentario número 1. La multicolinealidad, ya sea perfecta o imperfecta, no va a generar ningún impacto, ninguno solo, en la matriz varianzas-covarianzas de los residuales, porque ahí lo que está afectando puede ser la heteroscedasticidad, si es que existe, o bien la correlación serial del término de error, si es que existen. Pero la multicolinealidad, en caso de que exista, no va a impactar por ese lado. No estará contaminando el jamón de nuestro sándwich, sino más bien en donde estaremos observando la presencia de la colinealidad y su sesgo en la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta, será precisamente ahora en los panecillos que conforman el sándwich. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí estamos observando estructuras cuadráticas de la matriz de regresores. Lo tenemos por izquierda y por derecha. Si ustedes observan entonces esos panecillos del sándwich, ahí es en donde la presencia de colinealidad entre las columnas de la matriz de regresores, léase las variables explicativas, estarán impactando en cuanto al comportamiento de la varianza del coeficiente beta. Por otro lado, en cuanto al estimador puntual, si ustedes observan el vector de betas, la estructura que conocemos tiene en numerador x transpuesta y en el denominador la potencia cuadrática de la matriz de regresores, solo que lo tenemos como un denominador efectivamente. Bien esta definición o bien esta otra son definiciones igualmente válidas para el vector de coeficientes beta.
¿Qué es lo que estamos comentando en el punto número 2? Si resulta que la multicolinealidad es perfecta, los coeficientes de regresión simplemente son indeterminados. ¿Y por qué son indeterminados? Por una razón bastante sencilla. En primer lugar, si resulta que la matriz X de regresores es una matriz cuyas columnas, ya sea 2 o 3 o n columnas, son combinación lineal unas de otras, esa matriz de regresores X es singular, lo que implica que esa matriz singular tiene determinante igual a 0 y por lo tanto es una matriz no invertible. Notar que la no invertibilidad de la matriz X implica que también es nada factible la invertibilidad de su potencia cuadrática. Por lo tanto, en el caso de que existiera una dependencia lineal perfecta, una colinealidad perfecta, esta potencia cuadrática simplemente no sería invertible y por lo tanto no estaría definido nuestro vector betas. Por ello, el comentario número 2. Sin embargo, cuando nosotros tenemos elevada colinealidad aquí, aunque no perfecta, sin duda que también estaremos alterando la métrica del coeficiente beta. Por esa razón, entonces, la colinealidad se distingue de forma específica en cuanto a su mecanismo de influencia de la heterocedaticidad y se distingue también de la correlación serial. Hay además un elemento adicional que vale la pena considerar en cuanto a la colinealidad, y esto tiene que ver mucho con el estimador puntual de los coeficientes beta. Puntualicémoslo de manera concreta. Hace un instante mencionábamos que si la multicolinealidad es imperfecta, pero elevada, hay consecuencias en la matriz varianzas-covarianzas. Pero además, en el comentario 3, destacamos que los coeficientes no pueden ser estimados con gran precisión y veámoslo a través de este diagrama. Aquí estamos observando de manera sí bastante abstracta cómo quizá pudiéramos estructurar un modelo econométrico. La variable dependiente y la tenemos aquí en este círculo negro. En el círculo que está adyacente, en la parte inferior, está el efecto que x2 puede estar generando en y. Mientras que en el círculo adyacente tenemos el efecto que x3 pudiera estar ejerciendo sobre y. ¿Cuál sería quizá una visual de los coeficientes beta a partir de este diagrama? Cuando nosotros efectuamos nuestro análisis de regresión y estimamos los coeficientes beta, observar que este coloreado que estamos dejando en rojo, este específicamente, sería la representación visual del coeficiente beta asociado a x2, de tal manera que beta 2, estimador, sería el impacto que está ejerciendo x2 en y. Estaría cuantificando ese impacto. ¿Qué ocurre con x sub 3? Si yo coloreo esta parte, esta intersección entre ambos segmentos de y y x3, aquí estaríamos cuantificando el coeficiente beta 3 asociado a la influencia que tiene x3 en y. Si ustedes observan ese diagrama, claramente se distingue el efecto que tiene x2 en y, distinguido por esta zona, y distinguimos el efecto separado de x3 en y. En este primer escenario, estamos asumiendo que no hay colinealidad. Pensemos que comienza a existir ahora una colinealidad sutilmente distinta. Vamos a pensar en una colinealidad baja. La colinealidad ahora la estamos evidenciando con el hecho de que las variaciones que yo veo en x2 sin duda también van a estar afectando a las variaciones que vemos en x3 y viceversa. Ambas variables están influyendo mutuamente porque son colineales, aunque en términos bajos. La colinealidad la estoy cuantificando a través de todo este segmento que representa la intersección. ¿Qué ocurre con el impacto que tengo en los coeficientes beta que habíamos mencionado hace un instante? Bueno, cuando existe una colinealidad baja, observar que el impacto de de x2 en y, lo cuantificamos a través de esta zona roja. Esta zona roja, sin duda que estaría cuantificando el impacto de x2 hacia y. El impacto de x3 hacia y estaría siendo cuantificado a través de esta zona que estamos coloreando y observar que yo ya estoy haciendo un doble coloreado.
el impacto de X3 a Y, lo tenemos en esa sección. Hay una zona, no obstante, tremendamente conflictiva que comienza a generar problemas al momento de cuantificar con precisión los estimadores puntuales de beta 2 asociado a X2 y beta 3 asociado a X3. Esa zona conflictiva es precisamente este círculo pequeño de la triple intersección que estamos observando allí. Ese precisamente es el impacto que no logra discriminarse de manera adecuada de lo que le compete a X2 de lo que le compete a X3. Ahí si observan, resulta que beta 2 y beta 3 estimadores en cierto sentido no se revelan de manera pura, no se estiman de modo preciso. ¿Por qué no se estiman de modo preciso? Porque precisamente esa colinealidad entre X2 y X3 hace que los efectos de X2 en Y y de X3 en Y se estén mezclando al mismo tiempo. Situación que no ocurría aquí, porque aquí claramente distinguíamos el impacto de X2 en Y y lo diferenciábamos del impacto de X3 en Y. ¿Qué va ocurriendo conforme la colinealidad pasa de ser baja a moderada, a elevada y a muy elevada colinealidad? Si ustedes observan, la intersección entre X2 y X3 comienza a ser cada vez mayor, de tal suerte que la colinealidad entre X2 y X3 aquí la tenemos por esta sección que estamos destacando en púrpura. Aquí ha crecido más, es una sección púrpura comparativamente mayor. Y aquí sin duda es una sección púrpura tremendamente muy grande. La colinealidad está creciendo. ¿Ello qué implica? Ello implica que el efecto aislado de X2 en Y cada vez se confunde más con el efecto de X3 en Y. Ambos efectos, cuantificados a través de los coeficientes beta, están cada vez más y más mezclados entre sí. Este sería el componente mixto que lamentablemente está confundiendo el impacto de X2 en Y y el impacto de X3 en Y. Ese efecto, observar que es ahora mucho más grande, hay un margen mucho más ambiguo que no podemos distinguir claramente quién está afectando a Y, si X2 o X3, y lo mismo lo tenemos aquí. Este diagrama en particular me está indicando que, de nueva cuenta, beta 2 y beta 3 no se estiman de modo preciso. De hecho, tanto beta 2 como beta 3 pierden precisión en su estimación. Una doble pérdida de precisión porque en primer lugar perdemos precisión en la estimación de la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta, pero en segundo lugar perdemos precisión en la propia estimación puntual de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Esas consecuencias observar que se distinguen claramente de las consecuencias que nosotros veíamos en términos de heteroscedasticidad, así como en términos de la correlación serial. Es importante, sin embargo, destacar algo que sí quisiera dejar muy claro. En primer lugar, si es que tu modelo econométrico cuenta con regresores que son altamente colineales, ojo, eso no significa que estés violentando uno de los supuestos de Gauss-Markov. De hecho, no estaríamos violentando ninguno de los supuestos de Gauss-Markov. ¿Por qué? Porque el supuesto que compete a colinealidad en torno a Gauss-Markov estipula claramente que se violenta siempre y cuando la multicolinealidad sea perfecta, no elevada. Y en caso de que tú tengas colinealidad elevada, no estás violentando ninguno de los supuestos de Gauss-Markov. Entonces, tus estimadores siguen siendo los mejores estimadores lineales e insesgados. Sí me gustaría por lo menos discernir entre el mecanismo en cómo afecta la colinealidad del mecanismo en cómo afecta la correlación y la heteroscedasticidad. Y ya lo digo por última vez, lo prometo. La heteroscedasticidad y la autocorrelación claramente violentan supuestos de Gauss-Markov. Por lo tanto, claramente alteran el teorema de varianza mínima. No alteran el teorema de insesgamiento.
La colinealidad elevada no representa ninguna violación a los supuestos de Gauss-Markov. Sin embargo, sí puedes tener sutiles diferencias en cómo estimas la matriz varianza-covarianza de los coeficientes beta y cómo estimas puntualmente tu vector de coeficientes beta, aunque no violentes ninguno de los supuestos de Gauss-Markov. Como sea, es importante sí plantear medidas remediales a estas consecuencias en caso de que la colinealidad entre pares de regresores sea exorbitante. Y de eso precisamente estaremos hablando dentro de un ratito. No obstante, me falta quizá ya solo plantear un último comentario sobre qué ocurre con la varianza de los coeficientes beta conforme la colinealidad es más elevada. Y vamos a plantearlo quizá a través de esta visual que me parece tremendamente ilustrativa. Insisto, el punto ahora con este gráfico y lo que desarrollaremos ahora es ver cómo la colinealidad entre regresores altera sistemáticamente la varianza de uno de los coeficientes beta. Consideremos un modelo con dos variables explicativas, xi1 y xi2. Lo que vamos a establecer por ahora es que la varianza de beta 1, o bien puede ser también la varianza de beta 2, podría reemplazar esto por beta 2, se va incrementando. Se va incrementando conforme están más fuertemente correlacionados los pares de regresores que están involucrados en tu modelo. Y podemos captar ese efecto a través de realizar la siguiente regresión. Hay una regresión auxiliar que de hecho formará parte de nuestras pruebas diagnósticas y que adelantamos de una buena vez. Pensemos en una regresión auxiliar que cuantifique con precisión cómo se comporta esa correlación parcial. xi1 es una de las variables explicativas, ahora es la variable dependiente que tiene como variable explicativa su contraparte, xi2. Notar que aquí ya no está involucrada la variable original dependiente y, sino simplemente tratamos de modelar cómo se comporta esa correlación específica, esa correlación parcial en cuanto a x1 y x2. Alfa 2 estará captando precisamente la correlación parcial entre xi2 y xi1. Este modelo específico podríamos realizarlo en Stata a través de un regress como una regresión auxiliar, y de ese modelo también podríamos obtener la bondad de ajuste de esa regresión. Yo le estoy etiquetando como R cuadrada sub 2. ¿Por qué R cuadrada sub 2? Porque es la bondad de ajuste cuando el segundo regresor es explicativo del primer regresor. ¿Qué es lo que va a medir esa bondad de ajuste? Esa bondad de ajuste, como ustedes ya lo saben, estará midiendo la proporción de variación de x1, que es explicada por x2. Entonces, esto sin duda será una métrica que te dirá hasta dónde o en qué proporción x2 está explicando precisamente las variaciones de x1. Finalmente, podemos entonces determinar una relación entre ese r cuadrada que estamos obteniendo y la varianza de beta 1. A saber, lo estamos estableciendo en este gráfico. Lo que estamos estableciendo es que mientras la bondad de ajuste de ese modelo sea creciente y cada vez mayor, la varianza de beta 1, la varianza de la variable que aparece como dependiente en este modelo auxiliar, esa varianza va creciendo en una progresión cada vez más y más y más grande. Entre más íntimo sea el vínculo entre x2 y x1, medido a través de la bondad de ajuste de este modelo ajustado, sin duda que la varianza será mucho más elevada. R cuadrada J en realidad puede ser la bondad de ajuste de la jésima regresión, en donde la variable jésima es la variable dependiente y las jésimas menos 1 serán las variables explicativas. Este gráfico trataremos sin duda de sondearlo, al menos en términos muy puntualitos, en 2 o 3 puntos, a partir del ejemplo que estaremos revisando. No pierdan de vista este vínculo entre la varianza de beta 1 y la bondad de ajuste de la auxiliar. Último punteado que hacemos de las consecuencias. Estas consecuencias en realidad pues ya son simplemente epílogos de las tres primeras que vimos. Las tres primeras son las fundamentales y estas pues simplemente son epílogos de dichas consecuencias. A saber, los intervalos de confianza tienden a ser mucho más amplios, lo que implica que lleguemos a conclusiones
que nos digan que el regresor no es significativo, tal como lo estamos planteando allí. Consecuencia número 5, debido a la consecuencia 4, la razón t de uno más coeficientes tiende a ser estadísticamente no significativa, no es más que la otra cara de la moneda del número 4. 6, asimismo, los t-statistics de los demás coeficientes también podrían ser estadísticamente no significativos. Y ojo, la bondad de ajuste del modelo en general puede ser sin duda tremendamente alto. Esto me parece que es bastante lógico. ¿Por qué el recuadrado sería excesivamente alto ante la presencia de multicolinealidad? Bueno, el diagrama de círculos es muy interesante porque si estamos en este contexto, observar que estamos sobreestimando el efecto que tienen los regresores en la variable y. Y al sobreestimar ese efecto, entonces la bondad de ajuste te dirá que cada vez una mayor proporción de las variaciones en Y son explicadas por una sobreestimación del impacto que tiene cada uno de los X. En ese sentido, la consecuencia 7 es también una deriva de lo que decíamos en las consecuencias 1-3. Los estimadores mínimos cuadrados ordinarios y sus errores estándar pueden ser muy sensibles a pequeños cambios en los datos. Y de hecho esto es un síntoma típico de colinalidad. ¿A qué nos referimos con la consecuencia 7? Pensemos hipotéticamente que tenemos un modelo en donde está Y con dos regresores. Si tú deseas agregar uno más, agregas ese modelo, llevas a cabo el análisis de regresión y observas que en cuanto metes ese regresor, cambias inmediatamente o bien el signo de los otros dos regresores que ya estaban en el modelo, el típico signo invertido. Si observas esa inversión de signo en los otros dos regresores cuando metes este nuevo, jura o apuesta por lo menos que es causa de colinalidad. Y la segunda, sensibilidad. Cuando tú tienes, por ejemplo, ese modelo con dos regresores, versión 1, con ciertas magnitudes beta y agregas un tercer regresor, ese tercer regresor puede derrumbar sistemáticamente el beta que observabas en la versión 1 de tu modelo. Es decir, el agregar variables colineales a otras que ya existían en tu modelo pudiera ser que reduzca la magnitud de los betas de esas variables que ya estaban previamente en tu modelo. Esa línea 7 es sin duda también de las más sintomáticas de colinalidad. No perder de vista esa línea 7 porque lo vamos también a evidenciar a través de los siguientes ejemplos. Vamos, antes de los ejemplos, a plantear ya solo unas ideas centrales para cerrar la sesión de nuestro día de hoy con pruebas diagnósticas. ¿Cómo entonces detectar la colinealidad? La verdad, esto alude quizá sí a más la inspección de la matriz varianzas-covarianzas de los coeficientes beta, así como a las correlaciones que pudieras tú tener. Primer tipo de prueba diagnóstica. Si tú observas en una regresión un elevadísimo R cuadrado, pero muy pocos t-statistics individuales significativos, entonces, ojo, eso es posible riesgo de colinalidad. Hipotéticamente piensa que tienes una regresión con tres variables explicativas. Resulta que dos de esas variables explicativas tienen un p-value que les hace ser simplemente no significativas. Es un p-value elevadísimo. A lo mejor piensa en un p-value de 0.20, 0.25. ¿Cómo es posible que teniendo dos regresores que no son significativos observas quizá una R cuadrada del 60% o del 70% o del 80%? No hay una congruencia entre la bondad de ajuste del modelo y la nula significancia estadística de dos de los regresores en un modelo de tres. Ese tipo de incongruencias te revelan entonces síntomas de colinealidad. Tienes esos t-statistics porque hay un sesgo en las varianzas, porque quizá también tienes una imprecisión en los coeficientes estimados y por lo tanto eso hace que se infle sistemáticamente la bondad de ajuste del modelo. Hay una regla que suele llamarse regla de bolsillo o la rule of thumb, y te dice, oye, si tú observas en tu modelo estructural que tienes un R cuadrada pasado de 8, cuando tienes regresores no significativos, entonces sospecha que cuentas con multicolinealidad elevada.
Eso es un claro signo, aunque no necesariamente ese umbral de punto 8 es quizá el único criterio. Segundo criterio, si tú observas muy elevadas correlaciones par a par entre regresores. El diagnóstico de tu matriz de correlaciones entre regresores quizá es la prueba por excelencia. También puedes hacer pruebas de hipótesis para los valores ρ de esas correlaciones entre pares de regresores y nosotros también las podemos observar. ¿Cuál es el umbral de esta regla? Si tú observas en esa matriz de correlaciones entre regresores valores mayores o iguales que 8, y además significativos, entonces la multicolinealidad es un problema tremendamente serio y deberías de darle un tratamiento. Prueba número 3. Es factible que tú realices regresiones auxiliares que traten de cuantificar de manera sistemática cómo se comporta esa correlación parcial entre pares de regresores. ¿Cuál es la lógica de esas regresiones auxiliares? Es una lógica bastante similar a la que teníamos hace un instante. Si observas, entonces tenemos que un modelo específico, piensa en un modelo hipotético, tiene 5 regresores. ¿Cómo irían esas regresiones auxiliares? Bueno, una primera regresión auxiliar sería el primer regresor en función de los restantes 4 y de esa regresión auxiliar extraes la bondad de ajuste. Eso será el R cuadrada J que estamos planteando aquí. Podrías hacerlo también con una segunda regresión auxiliar, el segundo regresor en función de los demás 4, o bien el tercer regresor en función de los demás 4 y así sucesivamente, de tal suerte que tendrás tantas regresiones auxiliares como variables explicativas en tu modelo. Y obviamente tendrás para cada regresión auxiliar una bondad de ajuste particular R cuadrada jésima asociado a la jésima regresión auxiliar. ¿Qué hacer una vez que tienes esas regresiones auxiliares y esas bondades de ajuste? Bueno, puedes aplicar 3 posibles criterios para determinar si cuentas con multicolinealidad a niveles críticos y que deberían de ser tratados, o bien es una multicolinealidad que existe pero que es tolerable. Valdría la pena entonces dejar pasar el problema para continuar con las siguientes etapas del análisis de regresión, a lo mejor los pronósticos, a lo mejor la estimación por intervalo, en fin. ¿Cuáles son entonces esos 3 criterios? El primero de ellos, piensa que R cuadrada lo obtienes de cada una de las regresiones auxiliares o artificiales. Aquí ponemos ese atributo de artificial. Si resulta que ese R cuadrada de la regresión auxiliar jésima es mayor a 0.8, entonces esa variable dependiente de esa regresión auxiliar es altamente colineal de las demás y por lo tanto debes de generar una medida remedial para esa jésima variable. Entonces tienes que evaluar bondad de ajuste por bondad de ajuste en todas las regresiones auxiliares y aquellas en donde tú veas que hay bondades mayores al 80 implica que deberás de darle un tratamiento a esas variables dependientes de las regresiones auxiliares. Segunda regla es la regla de Klein. Esa regla te sugiere pensar que la multicolinealidad puede ser un problema, sí, algo relevante, si es que alguno de los R cuadradas obtenidos de la regresión auxiliar simplemente excede al R cuadrada de tu modelo de interés. Observar que el modelo de interés es aquel que tiene a Y en función de todas las 5 variables explicativas. Piensa hipotéticamente que esa R cuadrada puede ser del punto 6. Si tú obtienes regresiones auxiliares con bondades de ajuste mayores a 0.6 a la de interés, entonces debes de darle un tratamiento a la multicolinealidad, específicamente a esa variable dependiente en la regresión auxiliar. El último caso, la verdad, es bastante sencillo, es simplemente aplicar algo que denominaremos el factor de tolerancia. Hay que calcularlo, efectivamente, se calcula a través de 1 menos la bondad de ajuste de la regresión auxiliar jésima y simplemente decides. Si observas un factor de tolerancia muy cercano a 0, observar que ese factor de tolerancia muy cercano a 0 te está revelando muy elevada colinealidad de esa variable dependiente en la regresión auxiliar. Por lo tanto, ahí hay un problema. Sin embargo, cuando el factor de tolerancia es igual a 1, observar que entonces no hay colinealidad.
¿Qué es lo que se sugiere? Se sugiere estar trabajando con umbrales del factor de tolerancia menores a 0.4. Si estás hablando de factores de tolerancia menores a 0.4, entonces sí hay que preocuparse por la colinealidad. Como verán, son tres posibles criterios. Los tres en realidad suelen ser trabajados de manera, pues sí, un tanto indistinta. En ocasiones sí puedes tener gran congruencia entre cada uno de esos criterios. El último par de criterios tienen que ver con evaluar lo que denominaremos el factor de inflación de varianza y la examinación de las correlaciones parciales. Y vamos a ver en primer lugar ese factor de inflación de varianza. Su definición algebraica es bastante sencilla. En realidad el factor de inflación de varianza es ese que tenemos allí, es una razón, es 1 sobre 1 menos la bondad de ajuste de cualquiera de las regresiones auxiliares. Ahí estamos hablando de una regresión auxiliar en particular, R2,3. Pero piensa que esa R cuadrada puede ser cualquiera de las regresiones auxiliares y le extrae su bondad de ajuste, ese será el valor R cuadrada específico. Entonces, el insumo que estamos destacando ahí con el puntero en rojo simplemente proviene de estas regresiones auxiliares y nos referimos a este R cuadrada Jésimo. Entonces, así estaríamos estimando el factor de inflación de varianza. Comportamiento del factor de inflación de varianza, si lo pueden ver. En la medida en que tu bondad de ajuste de la regresión auxiliar sea excesivamente grande y tienda a 1, notar que este factor de inflación de varianza inmediatamente tiende a infinito. Se hace impresionantemente grande, pero cuando esa bondad de ajuste es muy baja, entonces el factor de inflación de varianza se aproxima a la unidad. Cuando tu factor de inflación de varianza está cercano a la unidad, entonces no hay muchas consecuencias nocivas en la inflación que tendrá la varianza. Pero cuando comienza a comportarse rumbo a infinito, entonces la varianza sí se va a inflar en magnitudes más y más grandes acorde a la métrica de la colinealidad o bien del R cuadrado auxiliar. ¿Qué es lo que está midiendo? Comentario número 2. ¿Qué es lo que está midiendo este factor de inflación de varianza? Simplemente nos está mostrando cómo la varianza de un estimador beta se infla, se sesga por la presencia de multicolinealidad y esa inflación se da como proporcionalidad de la bondad de ajuste de la regresión auxiliar. Último comentario. El factor de inflación de varianza, como lo tenemos aquí en términos algebraicos, surge precisamente de la estimación de la varianza de beta 2 en un hipotético modelo en donde hay dos variables explicativas. Y vayamos con calma. Si este es un modelo de interés, pensemos que es el modelo estructural, observar que y depende de x2 y de x3. El resto de componentes ya lo conocemos en nuestra definición del modelo econométrico. Por lo tanto, la varianza de beta 2 puede definirse en este modelo a través de esta expresión algebraica. Simplemente será sigma cuadrada, la varianza del error, dividida por 1 menos esa bondad de ajuste auxiliar y multiplicado a su vez por la varianza de la variable x sub 2. Abonemos un poquito de comentarios a esta bondad de ajuste. ¿Cuál tendría que ser el modelo auxiliar que generara esta bondad de ajuste? Bueno, el modelo auxiliar tendría que ser x2 como variable dependiente en función de x3 como variable explicativa. Siendo así las cosas, entonces hagamos ya solo el trazo de esa ecuación. La regresión auxiliar sería aquí x2 será alfa 0 más alfa 1 x3 más vt. De este modelo que tenemos aquí, extraeríamos la estimación a través de mínimos cuadrados ordinarios y obtenemos además la bondad de ajuste de j igual a 2. Esta bondad de ajuste en particular es la que está jugando este rol aquí. Y por lo tanto, esto podría generar, si lo separamos, descomponemos esta función, lo vamos a poner aquí, será sigma cuadrada sobre la sumatoria de x2 menos x2 barra al cuadrado para i de 1 a n por 1 sobre 1 menos r cuadrada 2, 3.
Este precisamente, este elemento que tenemos aquí, este es un factor y es el factor de inflación de varianza. Como verán entonces, el factor de inflación de varianza surge precisamente de la definición de la varianza de beta 2 en este modelo específico. Podríamos también tener la varianza de beta 3, por supuesto, y estructuralmente será igual, solo que para el caso de beta 3 podríamos poner que la varianza de beta 3 estimado de este coeficiente beta 3 gorro, que aquí yo le pongo beta 3 minúsculo, será entonces sigma cuadrada sobre 1 menos R32, ahora es otra regresión auxiliar, multiplicada por la sumatoria de x3 menos la media de x3 elevado al cuadrado. Esta es la inflación, perdón, la varianza de beta 3, la varianza de beta 2 y en ambas definiciones, tanto en esta como en esta, figura el factor de inflación. No perder de vista ese origen del factor de inflación de varianza que estaremos obteniendo a través de Stata. El último criterio tiene que ver con examinar las correlaciones parciales. Y ello también será importante. Entonces, vayamos a nuestros ejemplos. Vamos a hacer dos de ellos. El tercero lo vamos a estar retomando en la siguiente sesión. Y hoy trabajaremos entonces, en primer lugar, la simulación de un proceso de multicolinealidad en un modelo bivariado. Vamos a simular información que nos esté replicando cierto conjunto de conclusiones en relación a lo que hemos venido platicando en estos minutos. El modelo número 2 es un dataset proveniente del libro que ahí les estoy adjudicando y ese dataset, así como el do-file, ya está posteado en el blog. Vayamos entonces a nuestra sesión en Stata. Abren una, por favor. Y tenemos entonces este archivo do. El archivo, insisto, ya lo pueden encontrar en el blog posteado el mismo día de hoy. Empecemos entonces con nuestra simulación del problema de colinealidad y tratemos de sacar algunos comentarios que van a tratar de amalgamarse con las observaciones que veníamos haciendo a partir de la presentación en PowerPoint. Nuestras primeras líneas que corren de la 6 a la 13 observarán que estamos realizando lo siguiente. Solo permítanme incrementar un poquito más la fuente. Ahí tenemos ya la fuente, un poco más amplia, creo que ustedes ya lo ven también. Primer bloque de líneas, a saber de las líneas 6 a la 13, estamos creando 1000 observaciones y vamos a generar dos variables totalmente aleatorias, es decir, vamos a diseñar un modelo a modo y vamos a simular el problema de la colinealidad perfecta para sondear cómo efectivamente Stata te lanza el mensaje de que tienes una perfecta combinación lineal. Fijamos nuestro set de 1000 observaciones, generamos una variable aleatoria y con una distribución aleatoria normal con media 7 y desviación estándar 2 y generamos la variable x1 con las características de normalidad, media 6, desviación estándar 1. Ese es el conjunto de datos que ustedes ya tienen aquí, x1 y y. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a generar ahora una segunda variable potencialmente explicativa. Esa segunda variable es una combinación lineal perfecta de la variable x1 a través de la línea 10. Está más que obvio que no hay ningún componente random allí que esté sesgando la combinación lineal perfecta. Por ello tenemos entonces ya nuestra variable x1 y x2 hipotéticamente explicativas de la variable y. Pero examinemos qué ocurre con la correlación entre x1 y x2. La línea 11 es la línea que ustedes pueden llevar a cabo. Si quieren ejecutarla, ejecútenla. Yo voy a hacerlo a través de menú y llegaremos a la misma conclusión. Statistics, Summaries, Tables y Pruebas. Vámonos a Summary and Descriptive Statistics y despleguemos Correlations and Covariances. Me interesan las correlaciones. Entonces, ¿cuáles son las variables que voy a incorporar? X1 y X2. De esas dos, a mí me interesa en opciones. Simplemente, bueno, vamos a hacerlo así. No despleguemos los p-values. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen. Estas son nuestras correlaciones.
observar que la diagonal principal te está revelando la correlación de la variable x yésima consigo mismo, por eso la diagonal principal siempre será 1, pero además en el triángulo inferior esta matriz simétrica me está revelando cómo se comporta la correlación de x1 con x2 y la correlación es perfecta, es igual a 1. Si nosotros quisiéramos tener los p-values para validar si esas correlaciones son significativamente distintas de 0 o no, se van a la misma ruta o ejecutan el menú del do. Yo me iré a Statistics, Summary and Descriptive Statistics, y ahora voy a seleccionar Pairwise Correlations. Nos vamos a esas, vuelvo a tipear de nueva cuenta x1 y x2. Quiero que además Stata me marque el nivel de significancia para cada una de las entradas que calcule y que lo marque con un nivel de alfa igual al 5%. Si le dan un Submit, ahora tenemos la misma matriz de correlaciones entre pares de variables, solo que en la parte inferior nos está arrojando los p-values de un test en donde la hipótesis nula es el rho de x1, x2 es igual a 0, la correlación entre las dos variables no es significativa, frente a la alternativa el rho de x1, x2 es distinto de 0. Observarán que con el p-value tranquilamente rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto existe evidencia estadística suficiente para asumir que es una correlación significativamente distinta de 0. ¿Cuál es el estimador puntual de esa correlación? 1. Es una correlación perfecta y significativa, por eso la marca con una estrella. Este comando que está aquí descrito es el que ustedes tienen precisamente en su línea 11. Entonces, contextualizando, una variable dependiente, y, dos variables explicativas, x1, x2, ambas están perfectamente correlacionadas. Stata te dice que cuando hay multicolinealidad perfecta, no se puede determinar el vector betas de manera completa. Hagamos nuestra regresión y observemos cuál es el display que nos presenta Stata. Stata te presenta que no ha sido posible estimar el coeficiente asociado a x1 y te pone la leyenda omitido. ¿Por qué ha sido omitido? Stata te dice por qué en la parte inicial. Nota, x1 fue omitido debido a que hay colinealidad. Obviamente es colinealidad perfecta y por ello, para tener un vector betas estimado, debió Stata de eliminar a una de las dos variables que son colineales perfectas. ¿A cuál eliminó? A la primera que se encontró en su camino fue x1. Solo eliminando ese x1 vuelve a estar determinado el vector betas. A modo de recordar, si ustedes se van a su presentación, eso lo veníamos comentando aquí. Espero que se vea aquí. Esta es la estructura que no se puede estimar si es que Stata deja participar a las dos variables. El problema lo tenemos aquí. Hay una matriz singular X que no es invertible su potencia cuadrática y al no ser invertible no tenemos un denominador específico en esta definición del vector de betas. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la solución default del software? Eliminar a una de ellas para que la matriz dejara de ser singular, volviera a ser invertible y por lo tanto estimamos el vector betas, aunque, ojo, lo estimamos de forma incompleta. Eso es el mensaje típico que tú vas a encontrar entonces en Stata cuando veas perfecta multicolinealidad a través de ese sombreado o bien a través de este sombreado. Ejemplo simulado número 1 que puntualiza cómo la colinealidad perfecta impide la estimación del vector betas de manera completa. Limpiamos nuestro dataset y vamos ahora quizá a pensar en que la colinealidad estará incrementándose entre x1 y posibles variantes de otra variable regresora, se estará incrementando gradualmente. Caso número 2, importante, ejecuten el clear, borren todo lo que ya tienen y empezamos otra vez de nueva cuenta. Línea 16, estamos fijando ahora 1000 observaciones de nueva cuenta. Generamos y x1 con las mismas características de hace unos instantes y vamos a generar ahora tres componentes aleatorios que estoy llamando VA, VB y VC. Esos componentes aleatorios, ¿qué representarán para nosotros en relación a las notas que hemos venido tomando? Bueno, esos componentes aleatorios
formarán parte de esta ruptura de la combinación lineal perfecta que existe aquí. Este componente es el componente de correlación lineal perfecta de x2 con sus demás variables. Nosotros estamos generando un componente random que rompa con esa colinealidad y vamos a generarlo de forma tal que cobre cada vez más peso y más peso ese componente random. Vayamos entonces de regreso al do. Si observan, VA es un error aleatorio o un término aleatorio normal con media 0, varianza 1. El siguiente es media 0, perdón, desviación estándar 8, desviación estándar 1. El siguiente es desviación 64. Si ustedes observan entre VA, VB y VC, implica que le estamos dando una mayor volatilidad, una mayor dispersión al componente random, lo que implica que le vamos a dar un mayor juego en la construcción de la colinealidad elevada. Entonces ejecuto esas tres. Comprueben por favor que ya tienen VA, VB y VC. Y y X1 ya las generé de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a generar una segunda variable explicativa en mi modelo. Solo que yo la generaré bajo tres variantes. Primer variante, x2 sub a. Segunda variante, x2 sub b. Tercer variante, x2 sub c. Serán tres variables de una adicional e hipotética variable explicativa en mi modelo con dos regresores. ¿Cuál es la diferencia entre A, B y C? Como lo pueden ver, siempre se está generando la parte sistemática como 3 veces x1. Siempre. Esa es la parte colineal perfecta. Pero rompemos la perfecta colinealidad incorporando en cada una de esas variantes los términos VA, los términos VB y los términos VC. Generamos esas tres líneas y examinemos cómo se comportan las variables que hemos generado. Yo estoy ejecutando el summarize para ver cómo se comportan los tres hipotéticos regresores adicionales en mi modelo. X2 sub A, X2 sub B, X2 sub C. Comprueben que ustedes llegan a estos mismos valores. Me devuelvo entonces a la línea 26 y ahora vamos a examinar qué es lo que tratamos de modelar como problema. ¿Cuáles son las características ahora de mis tres variables nuevas en relación a las que ya existían? Vamos a tener la correlación parcial de x1 con x2a, con x2b y con x2c. Esos serán nuestros hipotéticos regresores. Yo ya lo ejecuto a través del do. Pueden hacerlo a través de menú como hace un rato, pero esta es la matriz de correlaciones entre pares de variables. Primer comentario a sondear. Notar que x1 es mi variable definida desde el principio. La diagonal principal está midiendo las correlaciones de cada variable consigo misma, por eso la diagonal principal es 1. Esta es una matriz simétrica, por esa razón Stata ya no te presenta ninguno de los datos del triángulo superior, porque son simplemente los espejos del triángulo inferior. Y vamos entonces ahora a interpretar qué es lo que trataremos de modelar. Observar que x1 está correlacionado también con x2 sub a. La correlación es muy alta, 0.9510, positiva y significativa con un alfa del 5% acorde al p-value y al signo de estrellita que le está adjudicando Stata. Es una correlación muy elevada, es decir, x1 y x2a son altamente colineales. ¿Y por qué son altamente colineales? Porque así la generamos en la línea 22. Segunda variante, x1 con x2 en su versión B presenta una correlación elevada, pero ya no tanto, apenas es 0.34, sigue siendo positiva, sigue siendo significativa, pero notar que esa correlación entre x1 y x2 se ha caído sustancialmente. ¿Por qué se ha caído? Porque en nuestro diseño de x2 en la variante B, ahora VB tiene un mayor margen de presencia en la colinealidad. Y como tiene un mayor margen de presencia el componente random, entonces la colinealidad pierde peso y gana peso ese componente aleatorio. En sentido estricto, x2b es una variable menos colineal que x2a. Último caso, correlación entre x2c y x1. Todo ha cambiado aquí.
El valor ρ es muy cercano a cero, sigue siendo positivo pero cercano a cero y ya no es significativo acorde al p-value que observamos en la parte inferior. Observar que los valores que tenemos debajo como segundas líneas en cada casilla son los p-values en una prueba de hipótesis. Reiteramos, la prueba de hipótesis es el ρ entre xy y xj es igual a 0 para los pares xy y xj que estés evaluando. Frente a la alternativa, el ρ xy y xj es distinto de 0. Aquí ya no logramos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto diremos que esta correlación es muy baja en términos puntuales y además no es significativamente distinta de 0. Por ello ya no tiene una estrella, ya no es significativo al 5%, pero además ya no es significativo ni al 10 ni al 1%, por supuesto. ¿Cuál es la dinámica que yo quisiera que tuvieran de esta matriz? Observar que x2a es muy colineal con x1, x2b es medianamente colineal con x1 y x2c es muy poco colineal con x1. Estamos teniendo tres escenarios de colinealidad: muy alta, media y baja. Entonces ahora pasemos ya a realizar nuestro análisis de regresión y ver cuáles son las implicaciones de la colinealidad en la varianza y de la colinealidad en los estimadores puntuales. Primera regresión que vamos a sondear. Si ustedes quieren ponerle aquí un atributo, yo diría que le pusieran, por ejemplo, modelo 1, variables X altamente colineales. Muy altas. Hacemos nuestro primer regress. Los resultados que tenemos son estos que aparecen aquí. Y de este modelo, que es nuestro primer modelo hipotético de regresión, tratemos de sondear cómo se comporta el factor de inflación de varianza. Ustedes lo pueden extraer con el comando stat variance inflation factor o statbif. Pueden hacerlo a través de ese comando. Yo lo voy a hacer a través de menú para que vean también cómo lo podemos sondear. Una vez realizada la regresión objetivo, nos vamos a Statistics, Post Estimation y nos vamos a la sección de Reports and Statistics. De ahí buscamos precisamente el factor de inflación de varianza que aparece arriba de nuestras pruebas de ARCH. Dice Variance Inflation Factors for the Independent Variables o VIF. Le damos OK. Y este es el factor de inflación de varianza. Notar que eso equivale a la razón que teníamos como 1 sobre 1 menos la bondad de ajuste del modelo de nuestra regresión auxiliar hipotética. ¿Cuál es la regresión auxiliar hipotética? Aquella que tiene a x1 como dependiente y x2a como explicativa. Alternativamente, la literatura que también discute sobre el tema suele recomendar que esa bondad de ajuste r cuadrada j décima puede ser reemplazada por el coeficiente de correlación parcial entre el regresor iésimo y jésimo. Nosotros, no obstante, nos quedaremos con el tema de las regresiones auxiliares. Hemos estimado este valor, que es el factor de inflación de varianza asociado al regresor x1 y el factor de inflación de varianza asociado al regresor x2a. ¿Cómo leer ese factor de inflación de varianza? Bastante simple. Lo único que tenemos que decir es lo siguiente. Para el caso de la varianza del coeficiente beta estimado asociado al primer regresor, el factor fue de 10.47. ¿Eso qué significa? Que el actual valor de la varianza de ese coeficiente beta asociado a x1 es 10.47 veces más grande que el valor de la varianza que habríamos obtenido en caso de no existir esa correlación entre variables. Entonces, la varianza está inflada 10.47 veces más en relación a un escenario hipotético en el cual no hubiera esa colinealidad. Y ese es el factor de inflación de varianza para el caso de el beta asociado a x1. En relación al beta asociado a x2, decimos que su factor de inflación de varianza es exactamente el mismo, 10.47. ¿Eso qué me está revelando? Que la varianza
de ese coeficiente beta es 10.47 veces más grande en relación a qué? En relación a la varianza que hubiéramos obtenido en caso de que no existiera esa colinealidad. Así es entonces como interpretamos el factor de inflación de varianza. Por fortuna, esta también te presenta el Mean Variance Inflation Factor, que no es más que la media de todos los factores de inflación de varianza que nosotros tenemos en nuestro modelo específico. Factores de inflación de varianza mayores o muy grandes en realidad son los que a nosotros nos deberían de estar preocupando. Y como ustedes observaron seguramente en la regla de decisión del Variance Inflation Factor, entre más grande sea ese factor, la varianza se está inflando cada vez más y más. La sugerencia es quizás solo preocuparse toda vez que estemos asistiendo a factores de inflación de varianza mayores a 3. Esa es una posible sugerencia que ustedes encuentran en materiales como Gujarati. No obstante, si ustedes deciden tomar otro criterio, sin duda que valdría la pena justificarlo con base en la literatura en econometría. Veamos un segundo ejemplo. Ahora vamos a ver el mismo análisis de regresión, pero con el modelo 2, aquel que tiene variables x medianamente colineales. Si llevamos a cabo esa regresión, obtenemos también el factor de inflación de varianza que tenemos aquí. Observar entonces las diferencias importantes que estamos asistiendo justo ahora. Ahora el factor de inflación de varianza pasó de ser de 10.47 a apenas de 1.14. ¿Por qué? Porque si observan, los dos regresores que están involucrados en mi hipotético modelo objetivo de regresión son regresores que sí están elevados en cuanto a su colinealidad, pero esa colinealidad es comparativamente menor. Recuerden por favor lo que obtuvieron con la matriz de correlaciones parciales que tenemos en la parte superior. La correlación ha bajado de 0.9510 en el primer modelo cuando el factor de inflación de varianza era mayor a 10 a 0.3479 ha bajado esa correlación entre variables con el factor de inflación de varianza que por supuesto también se está debilitando. Interpretación. Empecemos con el caso de X1. La lectura sería en los siguientes términos. La varianza del coeficiente beta asociado a X1, en este modelo por supuesto que tenemos aquí, esa varianza es 1.14 veces más grande. ¿Más grande que qué? Más grande que la varianza que se hubiera obtenido en el caso de que no tuviéramos esa colinealidad media. Para el caso de X2b, también el factor de inflación de varianza es 1.14, por lo que ya también tienen la interpretación. La varianza de el coeficiente beta asociado al segundo regresor es 1.14 veces mayor que en el escenario en donde no existiera esa colinealidad. El Mean Variance Inflation Factor lo tenemos ahí también. Típicamente nos enfocamos en el Variance Inflation Factor, pero a veces a alguien le puede interesar el inverso del factor de inflación de varianza. A nosotros, honestamente, no nos ofrece nada más extra, más que lo que tenemos con el Variance Inflation Factor. Vayamos al modelo número 3. El modelo número 3 es el modelo que, ojo, está incorporando a variables explicativas X, pero colineales tremendamente bajas. Ejecutamos esas dos líneas y observen qué ocurre con el factor de inflación de varianza. La interpretación ya también ustedes la tienen. Yo simplemente adelanto que en este tercer modelo, dada la muy baja colinealidad entre los regresores, prácticamente no hay ninguna consecuencia de la cual preocuparse sobre el Variance Inflation Factor. ¿Por qué? Porque la colinealidad es tan baja que en realidad los coeficientes beta tienen las varianzas que deben de tener. Por eso el Variance Inflation Factor se multiplica solo por 1. De ahí entonces que ya tengamos claridad sobre cómo es que estamos simulando tres escenarios posibles. Primer escenario, un modelo hipotético en donde tus dos regresores son altamente colineales, el factor de inflación de varianza es altísimo. Segundo modelo, en donde las variables X son medianamente colineales, el factor de inflación de varianza se ha caído. Mientras el tercer modelo, en donde las variables X son muy poco colineales, el factor de inflación de varianza se nos ha derrumbado.
¿Qué es lo último que realizaremos? Bueno, solo trataremos de marcar una diferencia en cuanto a cómo estamos simulando el problema de la colinealidad. Si ustedes observan, en los escenarios x2a, x2b y x2c, el componente que estábamos dejando que ganara peso y que derrumbaba la colinealidad era precisamente el componente aleatorio v sub a, v sub b mucho más disperso y v sub c mucho más disperso. Esas tres variantes derrumbaban la colinealidad vía término aleatorio v. Ahora pensemos en un tercer escenario en donde están x2 en su variante d, x2 en su variante e y x2 en su variante f, en las líneas que ustedes observan ahí de la 36 a la 38. Ahí también estamos, si observan, derrumbando la colinealidad, pero ahora por dos vías. Vía número 1 a través de la cual estamos derrumbando el error aleatorio, gana más peso en la determinación de la combinación lineal, lo cual baja la colinealidad. Vía número 2, el coeficiente lambda que está asociado a la combinación lineal sistemática se está haciendo cada vez más y más pequeño. Aquí estamos derrumbando la colinealidad por dos vías, tanto por la parte sistemática, al determinar valores lambda cada vez más pequeños, pero también a través del componente random. Generamos esas tres variables y evaluamos la correlación entre pares de variables, como lo pueden observar allí. Yo ya no comentaré nada en relación a x2a, x2b y x2c, porque esos datos ya los teníamos desde hace un instante. Lo que estamos agregando son estas tres líneas con sus respectivos p-values. Observan que x2d es colineal media, significativa. El p-value me dice que es significativa esa colinealidad. X2c se ha derrumbado también por completo. Es una colinealidad tremendamente cercana a cero por el lado de los negativos, pero su p-value es muy altísimo, lo que me dice que esa colinealidad no es significativamente distinta de cero. Y .0096 es el dato de X2F. ¿Qué es lo que haremos ya a modo de epílogo con esta simulación de colinealidades? Veremos un cuarto modelo, una variante 4. Si quieren le pueden poner el título. Yo ya no lo haré, es un modelo 4 en donde la colinealidad es media. Y veamos cómo afecta ahora el factor de inflación de varianza en mi regresión. Asumo que las variables explicativas son x1 y x2d. Ambas son colineales. De hecho, la colinealidad entre ambas es de 0.2484, significativamente distinta de 0, pero por debajo de 0.5. El factor de inflación de varianza, notar que se ha mitigado, también es 1.07. Se ha elevado por encima de 1 porque la colinealidad es mucho mayor en relación al modelo 3. El siguiente caso es nuestro modelo en donde la colinealidad se nos ha derrumbado. Observar que no hay ninguna consecuencia en el factor de inflación de varianza, por lo tanto, a pesar de ser colineales, la colinealidad es tan baja que no genera ningún impacto en la inflación de la varianza de ninguno de los dos coeficientes beta estimados. Lo mismo en el caso de mi regresión número 3. El factor de inflación de varianza permanece prácticamente sin ningún sesgo. La varianza no se está contaminando. A grandes rasgos diremos entonces que entre más cercano estés de 1 en tu factor de inflación de varianza, deberías de preocuparte cada vez menos por el tema de la colinealidad, a pesar de que exista. Sin embargo, si estás por arriba de un factor de inflación de 2, de 3 quizá, en algunos libros incluso te dicen preocúpate solo si ves un factor de inflación de varianza más allá de 5, entonces toma la decisión y lleva a cabo medidas remediales, que estaremos por supuesto revisando en la siguiente sesión. Limpiamos por favor el dataset y ya solo nos enfocamos en un ejemplo que trate de incluir todo lo que tenemos hasta ahora. Vamos a abrir el dataset Crime 2 de TA. Es un dataset que ustedes tienen en el blog. Agradeceré que ustedes lo descarguen. Yo lo voy a abrir en realidad desde mi disco duro. Pero una vez que ustedes lo tienen, hagamos un describe de este dataset. Y ya con este ejemplo, collinearity, con este ejemplo cerramos.
El describe es el siguiente. Tenemos estadísticas para el caso de cada una de las entidades de los Estados Unidos, estadísticas de violencia y algunos rasgos entre económicos sociodemográficos. La variable que consideraremos como dependiente es los crímenes violentos denunciados por cada 100.000 habitantes. Es la tasa de criminalidad. Las posibles variables explicativas serán poverty, que es el porcentaje de población viviendo debajo de la línea de pobreza; single, que es el porcentaje de población que son padres únicos, es decir, son jefaturas únicas, son familias que solo tienen una cabeza de familia; siguiente, metro, el porcentaje de la población que vive en zonas metropolitanas; y high school, el porcentaje de población que tiene educación superior o igual a el nivel high school en el caso de Estados Unidos. Algo bien importante, si ustedes observan, vamos a sondear qué ocurre con una visual que te dirá que posiblemente tengas un escenario de colinealidad. Si ejecutamos la línea 56, es un two-way en scatter, en donde estamos sondeando cuáles son las características de varias variables. Vamos a hacer un scatter de la proporción de personas con high school o más, la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza, y vamos a agregar un tercer eje pensando en las jefaturas de familia únicas. Si ustedes observan el gráfico, estamos evidenciando la relación inversa entre el vínculo que existe sobre la proporción de personas con high school o nivel superior de educación y la proporción de población que vive debajo de la línea de pobreza. En este scatterplot, cada círculo es una entidad de los Estados Unidos. Observamos, por ejemplo, en esta sección que entidades que educan en niveles superiores a sus habitantes sistemáticamente son entidades que tienen una muy baja proporción de personas viviendo debajo de la línea de pobreza. Lo opuesto ocurre en esta zona. Aquí entidades que sistemáticamente capacitan menos, educan menos a su población, serán entidades tremendamente vulnerables a la pobreza. ¿Por qué? Porque la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza será muy grande. Eso están midiendo los dos ejes y sin duda son evidencia gráfica de que hay una asociación lineal entre estos dos regresores, colinealidad. Además, si observan los círculos, hay entre círculos pequeños, círculos grandes, círculos medios. Por ejemplo, este es uno de los círculos más grandes que observamos. La dimensión de los círculos es proporcional a lo que está ocurriendo con la otra variable que no vemos en este eje. Esa otra variable es la que tenemos en nuestro DO y es lo que aparece como ponderador del tamaño de los círculos asociado a single. ¿Qué es single? Es la proporción de personas que encabezan jefaturas de familia de manera única. ¿Qué podríamos entonces concluir de esa inspección visual? Concluiríamos que sí, hay una posible relación lineal entre pares de regresores. Lo confirmamos con la línea 68. Correlaciones de las cuales deberían de preocuparse. Poverty y single. Es una colinealidad positiva, una asociación lineal de 0.5486, significativamente distinta de cero. Esta es tremendamente grande. En high school, 0.7439 con signo negativo, relación inversa, lineal pero muy elevada y significativa. Con metro no hay problema, la correlación es muy baja, es no significativa de hecho, como lo pueden ver, y el resto de correlaciones son por debajo de 0.2 o 0.3, perdón, en términos absolutos, y además no son significativas. Quizá de las dos que deberíamos de preocuparnos son single con poverty y poverty con high school. Aunque ojo, incluso bajo lo que planteamos hace un instante en las laminillas, nos diría que la literatura te recomendaría no preocuparte. ¿Por qué? Porque la correlación observada es menor a 0.8. No obstante, tendremos ya quizá que tomar la decisión de corregir o no corregir en función del factor de inflación de varianza. Vamos a hacer la regresión debida. La variable dependiente es la tasa de crímenes con violencia por cada 100.000 habitantes en función del resto de tasas que ya definimos. Esos son los coeficientes estimados. Hay valores significativos, algunos de ellos no son significativos, como es el caso de high school, no resulta ser significativamente distinto de cero. Vamos a sondear hasta dónde
esas variantes en los p-values asociadas a los cambios en los errores estándar se deben al factor de inflación de varianza, stat BIF. Aplicamos nuestro valor y aquí tenemos entonces los resultados. Single tiene un factor de inflación de varianza de 1.92, ya sabemos cómo interpretarlo, al igual que Metro 1.20, ya sabemos cómo interpretarlo. Dado que el valor es relativamente bajo, no habría razón para preocuparnos sobre la colinealidad que existe y el impacto que tiene en Single y Metro. El que sí nos debería preocupar es Poverty, que es 3.84, y High School 2.65. Son los dos valores más elevados. Si nuestro umbral es de 2, entonces esos dos serían los que tendríamos que estar atendiendo. Observar esos dos datos de Poverty y High School son congruentes con el dato que teníamos entre Poverty y High School, que es precisamente la correlación más elevada, 0.7439. Hasta ahí entonces tenemos ya nosotros el diagnóstico de colinealidad y ya identificamos quizá cuál es el par de variables cruciales que deberíamos de estar dándole un tratamiento. De tal manera que ustedes en este momento ya tienen parte de las medidas diagnósticas y en la próxima sesión integraremos un par de ejemplos con todo lo que hemos visto hasta ahora más las medidas remediales. Por ahora. Muchas gracias por su tiempo en esta primera entrega en torno al tema de multicolinealidad. Por ahora cerramos entonces esta sesión. Nos vemos en la próxima misión. Hasta luego, chicos.